Bueno, pues la verdad es que esto del confinamiento es algo a lo que ni los deportistas ni nadie estamos acostumbrados, pero bueno, es lo que nos ha tocado y a pesar de que está siendo bastante complicado, sobre todo mentalmente, el tema de no poder ni salir a hacer nada, ni sobre todo entrenar, pues bueno, poco a poco lo vamos llevando, vamos acostumbrando a nuestras mentes, a nuestros cuerpos a estar en casa, así que bueno, lo vamos llevando bien. Sí, es evidente que el hecho de no poder salir de casa nos ha hecho cambiar todos los entrenamientos. En un principio, desde el equipo de baloncesto, pues nos mandaron una serie de tablas de mantenimiento para poder hacer en casa, pero tampoco el material que tenemos era el adecuado, así que bueno, al final hemos cogido un poco de aquí, otro poco de allá y estamos haciendo básicamente ejercicios de mantenimiento con gomas, ejercicios de COE, algo de mancuerna, pero la verdad es que no es a lo que nosotros estamos acostumbrados y el cuerpo lo nota. Sí, sobre todo en los primeros días, el hecho de eso, como te digo, de no tener la rutina de ir al gimnasio, de ir al pabellón, de entrenar, de ver a los compañeros, eso que al final hacemos durante 365 días al año, pues mentalmente cuesta. Pero bueno, pasados unos días, pues haciendo rutinas en casa de horarios y de levantarte y de obligarte a hacer cosas, también el hecho de tener a las dos chiquis en casa y tener que estar pendientes de ellas todo el día, con la calenturación de Castola y de la Guarde, pues ha hecho que poco a poco nos vayamos habituando a esto y bueno, yo creo que al final es como todo, es entrenar la mente y lo estamos llevando lo mejor que podemos. Al final le estoy dedicando mucho tiempo como te digo, al cuidado de las chiquis y bueno, bien, por esa parte también hay que ver las partes positivas de las cosas porque estamos pasando tanto yo como mujer mucho más tiempo con Nadia y con Mayelena, así que eso que nos llevamos. Sí, bueno, poco a poco les vamos explicando, porque preguntan que a ver cuándo van a ir a la ICAS y bueno, les vamos explicando que de momento no se puede. Tenemos la suerte, el privilegio en estos momentos de tener un pequeño jardín en el que por los días de sol y que no hace frío ni lluvia, pues salen a jugar y bueno, más o menos ya también lo llevan, los que terminamos al final agotados de estar todo el día con ellas somos los aitas, pero bueno, se lleva bien y yo creo que ellas también se están acostumbrando a la situación. Esa es otra de las cosas. Bueno, estoy intentando meterme un poco al margen de todos los grupos de WhatsApp, porque los primeros días sí que me metía, leía, veía vídeos, yo qué sé, memes, bromas, y al de unos días dije que me cansaba bastante mentalmente, dedicaba demasiado tiempo, me influía demasiado todo lo que leía y la verdad es que tengo un poco el WhatsApp y el móvil apartado porque creo que no en estos momentos no ayudan demasiado a tener exceso de información, más bien pues eso, lo que hablas con la familia, lo que ves en la tele, pero tampoco puedes estar constantemente viendo vídeos y recomendaciones y bromas y memes, porque al final yo creo que cansa mucho y hay que mantener también la mente ocupada en otras cosas, no solo en pensar en la situación que estamos viviendo. Bueno, pues sí, como dices, parece ser que hoy mismo el Comité Olímpico Internacional, después de haber hablado con el comité organizador de Japón, han llegado al acuerdo, aunque no es del todo oficial, pero en principio parece ser que sí, que va a ser así, que se aplazan los Juegos hasta 2021. Y bueno, pues es un fastidio, la verdad es que yo hasta hace muy pocas fechas pensaba que iba a ser viable hacerlo y que además la última palabra la iba a tener el comité organizador y las noticias que se manejaban desde allí, desde Japón y desde Tokio, era que ellos querían tirar adelante, que querían hacerlo en este año 2020 y parecían que la situación allí estaba controlada y que iban a intentar hacer todo lo posible porque así fuese. Pero es cierto que bueno, ha pasado ya unos pocos días más desde estas últimas noticias y que la situación mundial parece que está empeorando. Muchas federaciones ya han avisado esta semana que en caso de hacerse este año no se iban a presentar con sus deportistas, así que al final pues parece ser que lo más lógico para poder disfrutar todos de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en buenas condiciones es el aplazamiento. Parece ser que va a ser cuestión de horas que lo confirmen, así que bueno, pues otra cosa en la que pensar, un año más de preparar, un año más de intentar llegar a las mejores condiciones a ese 2021 si finalmente se realiza. Y bueno, pues habrá que, los próximos días habrá que ir asimilando, habrá que ir cambiando los programas de entrenamiento, tanto individuales como de club, y a esperar noticias de las federaciones, a ver qué nos dicen. Bueno, ni beneficiar ni beneficiar. Al final nosotros como selección de baloncesto en sí ya la plaza la tenemos lograda, merced
a la medalla de plata que conseguimos este verano, es decir, se supone que esa plaza se mantendrá. Sí que es verdad que a nivel individual yo no tengo nada, la plaza es de un equipo, de un colectivo, pero que este año haya sido un gran año para mí en lo individual y que he contado con muchísimas opciones de seguir en la selección y de tener la confianza del seleccionador. Así que ahora, pues bueno, pues tendré que volver a luchar un año más por esa plaza entre los 12 seleccionados. Así que bueno, ¿qué te voy a decir? No sé, yo creía que este año estaba haciendo las cosas muy bien, así que bueno, pues como deportista toca ya pensar en la temporada que viene y volver a hacer logros para poder estar en el 2021 de selección.